¿Estamos? Estamos. Bueno, Guillermo, buenas noches. Te agradecemos como primero por recibirnos en tu casa, por permitirnos hacer esta entrevista. Primero que nada, también quería, para los que ven la transmisión, hacer una corta presentación de nosotros, a raíz de que, bueno, por la difusión de la entrevista de hoy, la realidad es que crecimos un montón de seguidores, de la gente que está en la transmisión y muchos no nos conocen. Nosotros somos Repliegue, un grupo de estudiantes, trabajadores que tenemos que ver más que nada con el derecho, y muchos otros compañeros también de otras disciplinas, como son la ciencia, la tecnología, estudiantes de, de- de licenciatura de historia y demás, que nos abocamos más que nada con esta experiencia a escribir un poco sobre lo que nosotros consideramos como lo que es la matriz del interés nacional, discutir un poco lo que tiene que ver con la realidad que tenemos argentinos, argentinas, y ver cuál es el horizonte, ¿no? Y bueno, a raíz de eso pensamos en Guillermo Moreno como figura saliente y quizás un referente de todo esto que a nosotros nos interesa, y, y como persona que militó toda su vida con estos lineamientos e incluso los cumplió y lo llevó a cabo durante la etapa que le tocó ejercer la función pública. Así que, nada, Guillermo, bueno, agradecerte nuevamente por permitirnos hacer la entrevista con vos y bueno, preguntarte primero más que nada cómo estás, cómo te sentís, cómo te tratan estos días de cuarentena. Bueno, vos sabés que me gano la vida con un mayoreo de ferretería, entre otras cosas. Después tengo una consultora económica también, pero mi negocio empecé cuando tenía 22 años. Así que es una actividad esencial, así fue definida, así que de alguna manera, si bien el negocio estuvo cerrado 15 días, después se trabajó, estábamos, vamos, venimos. Hay que cuidarse, pero sin miedo. Bueno, bien. Bueno, la realidad es que toda esta problemática del COVID nos trajo un montón de interrogantes. A mí primero lo que se me ocurría preguntarte es, nosotros vimos a raíz de estos últimos meses como una actividad un poco más importante en todos los países de los estados nacionales. Te quería preguntar si ves de alguna manera que es una oportunidad para los estados nacionales a partir de la pandemia, para tener una participación más importante digo, como planificación en cada uno de los países. Es interesante la pregunta. El Estado planifica pero no ejecuta. Indica cuáles son las líneas estratégicas. Pero el que ejecuta es el sector privado. La pregunta está basada en el Estado planificador al estilo soviético. No. Bien, al estilo peronista. Sí, sí. El Estado planifica porque es lo que corresponde, pero ejecuta el sector privado. Así es en la doctrina peronista, ¿eh? Así es en la doctrina. Los empresarios, el movimiento obrero organizado, el Estado como cultor del bien común. Perón determina que la columna vertebral del movimiento nacional justicialista es el movimiento obrero organizado. Lejos está Perón de pensar que las conducciones, los gremios más importantes del movimiento obrero organizado, son gremios estatales, porque no lo fue durante la construcción del peronismo, eran los gremios del sector privado. La UOM, ESMATA, Asociación Obrera Textil, Construcción, siempre gremios del sector privado. Y los trabajadores son sector privado. El sector privado no son los empresarios solamente. Hay dos sectores, el público y el privado.
la inmensa mayoría de los trabajadores son sector privado. Lo que pasa es que el peronismo pone el énfasis en los sindicatos dentro del sector privado. A menos que queramos pensar que los sindicatos son sector público, pero esto es una verdad. Los sindicatos son sector privado. Las obras sociales de los sindicatos hacen parte del sector privado. Uno puede decir, no, está bien, pará, momento, son solidarios. Sí, sector privado. Para poner claro en la salud. La salud pública es la estructura de la salud pública. Hospitales públicos, centros de atención primaria, como lo quieras llamar. Todo lo demás es sector privado. Dentro del sector privado están las instituciones de lucro, prepagas y demás, e instituciones solidarias, como las obras sociales. Pero es sector privado. Si no, se arma un lío en la cabeza. Y parte de esto es la influencia del pensamiento socialdemócrata. Digamos, Portantiero tuvo una influencia extraordinaria durante el gobierno de Alfonsín, y ahora también hay una influencia del pensamiento socialdemócrata. De Modé, de hecho, tenemos un presidente que dijo que es socialdemócrata, una cosa novedosa. Creo que no se atrevió ni Alfonsín a tremenda definición. Pero bueno, él dice, se asume como socialdemócrata, y bueno, entonces ese debate permea todas nuestras intervenciones. Yo cuando hablo de planificación y del peronismo, estamos hablando desde los ejes directrices, pero la ejecución del sector privado. Y eso es muy importante de entender. Por eso, cuando el presidente dijo que tenía un plan económico, pero era secreto, casi parece un chiste, porque si hay algo que no puede ser secreto, es la economía. Al contrario, vos la planificás, se la expresás al pueblo trabajador. Hay una sola clase de hombres que trabajan, unos trabajan de obrero, otros trabajan de empresario, pero esos son los que ejecutan la economía. Está bien, fue un desliz, tuvo que decir, me parece que confundió modelo de desarrollo, plan económico, con la negociación de la deuda. Pero ojo que estas vericuetos te van llevando después en una dirección muy complicada. Tomo el atrevimiento de citarte esto de la película del soldado, una escena de un plenario en 2016, luego del triunfo de Macri en diciembre de 2015. En ese plenario vos le comentás a los compañeros que si los peronistas no nos ponemos a defender la bondad de nuestra causa, en esta patria se va a consolidar un modelo de exclusión. Nosotros hemos decidido dar pelea y está claro que todas las fuerzas están orientadas para que sean ellos los que ganen. Y concluís, me importa un carajo, compañero, le vamos a dar pelea. Quería que nos comentes un poco porque en la euforia que se generó a partir de agosto del año pasado por el triunfo sobre el candidato Mauricio Macri, que quería reelegir, en esa euforia un poco descuidamos el hecho de que se estaba intentando instaurar en la Argentina un modelo de exclusión. Y bueno, queríamos que nos comentaras, que desarrolle un poco a qué te referís con ese modelo de exclusión que en varias oportunidades mencionaste. Y te diría que hoy están reorganizando fuerzas y el modelo de exclusión, cuando me hacía referencia en ese momento, era el modelo oligárquico, que claramente es un modelo de exclusión. De hecho, excluye tanto que iba camino a la derrota. Sabíamos que le íbamos a terminar ganando, porque era imposible que la Argentina fuera administrada por la casta oligárquica. Bueno, les duró 2 años. Después llegó el Fondo Monetario, intentaron salvar las papas con un modelo neoliberal, pero ya era tarde. Ahora, cuando utilizamos la palabra exclusión, esa exclusión era la oligárquica que excluía al pueblo. Por eso duplicó el precio de la comida y todo eso. La exclusión que nosotros hacemos referencia ahora es mucho más inteligente. La exclusión que estamos hablando ahora ya es desde una cosmovisión nacionalista. Lo que pasa es que con categorías europeas, no con categorías hispanoamericanas.
Hoy el mundo transita entre una contradicción central entre los que levantan muros o construyen puentes. Ese nacionalismo de exclusión es el que está tomando fuerza ahora sobre un gobierno que, bueno, me está administrando la Argentina con 15 puntos de déficit fiscal. Vos pensás que Alfonsín se tuvo que ir cuando llegó a 12 puntos. El Rodrigazo se generó con Celestino Rodrigo cuando había 14 puntos de desequilibrio fiscal. Hoy hay más de 15 y creciendo. Con lo cual estamos en un lío muy grande. Que aclara Ricardo Alfonsín cuando dice que la economía de Alberto Fernández es radical, sí aclara. Porque nos evita a nosotros los peronistas tener que estar dando explicaciones. Y aclara también porque ya casi que sabés cómo va a terminar. Si efectivamente no hay una modificación y es una economía radical, y la verdad que no hay actores peronistas al frente de la economía, tampoco al frente del diseño internacional, si bien está Solá, que es un compañero, pero no, la política internacional no es de tinte. También estamos peleados con todo Hispanoamérica, es una cosa que nunca pasó. Entonces, digamos, el contrario a lo que Perón nos enseñó. Pero en el plano económico se ve con precisión porque no hay actores peronistas en lugares de fuste, y entonces las políticas que se implementan son políticas que hacen que Alfonsín diga suelto de cuerpo que esto es una economía radical. Bueno, nosotros a la salida de esta situación, posiblemente ese nacionalismo de exclusión que necesita para cerrar las cuentas dejar a un 25% de argentinos en el subconsumo, en el infraconsumo, le va a permitir resolver su tema externo y resolver el tema fiscal. Es un nacionalismo de exclusión, pero mayoritario. Es un nacionalismo al estilo Krieger-Bacena. No lo busquen en Martínez de O, no lo busquen en Macri, búsquenlo en Krieger-Bacena. Contra eso estamos los que planteamos el nacionalismo de inclusión. ¿La Argentina puede alimentar a todos sus hijos? Puede. Resuelve el tema de las 1000 familias y puede alimentar a todos sus hijos, de tal manera que la pobreza, nosotros no digamos que es estructural, o sea, para siempre. Si es estructural es de la estructura, si no circunstancial, depende de las políticas que hagas, que fue lo que se demostró en el último ciclo peronista. Encontramos una pobreza importante y devolvemos, lamentablemente, también una pobreza importante, pero en términos cuantitativos mucho menor, muchísimo menor, muchísimo menor, muchísimo menor. La Argentina alcanza para todos. Es desde el amor a su pueblo y a su patria, desde ahí la caracterización de nacionalismo, pero al conjunto del pueblo. Y todos los pueblos recibiendo los beneficios de un modelo de desarrollo. No solo crecimiento, sino que crecimiento con inclusión. Por eso es desarrollo. Y esa es la tensión que hay. Pero claro, por eso es importante caracterizar muy bien a este gobierno. Por eso clarifica lo de Alfonsín. Clarifica. ¿Y sobre qué ejes debería trabajar un nacionalismo de inclusión? Bueno, técnicamente el precio de la comida es un elemento ordenador básico. El precio de la comida te determina el quantum de pobreza, porque por el otro lado te determina la rentabilidad de tu sector manufacturero vis a vis la productividad internacional. Las ventajas que tiene el aparato productivo argentino, tenés dos vectores en donde te tenés que anclar. Uno es la comida, entonces vos podés alimentar a tu pueblo con comida abundante y barata, entre comillas. Estamos diciendo que una vez que el salario medio de los trabajadores adquiere la comida para el mes, te sobra una cantidad de recursos suficientes como para que afrontes otros gastos. Desde hacerte tu casa, comprarte un auto, irte de vacaciones, educar a los chicos, y etcétera, etcétera, etcétera. Si vos ponés el precio de la comida como lo puso Macri,
el sueldo se te agota, ¿está bien? Y te incrementa las tensiones sociales, porque obviamente el salario no puede alcanzar únicamente para la comida. Entonces, bueno, las tensiones sociales se agigantan. El otro vector, por eso hay que resolver el tema de la oligarquía, porque las 1000 familias son las que hacen que la comida, ellas necesitan que la comida esté cara. Porque si el producido de la tierra está caro, ellos pueden cobrar más caro el alquiler de la tierra. Esto es así de fácil, no hay que buscarle. El otro vector es la energía. Nosotros tenemos que aumentar la tasa de rentabilidad de nuestro aparato productivo bajándole el costo de la energía. Para eso lo que tenemos que hacer es poner la energía, que la va a adquirir cualquiera de las empresas de nuestro, que es un insumo clave para cualquiera de nuestras empresas, poner esa energía en una relación vis a vis con el costo de la energía. El costo de la energía es, en este caso de la fósil, la exploración y la explotación. Y ahí sí viene una participación del Estado, que no sé si está tanto en la explotación, pero seguramente está en la exploración. Esto lo podemos debatir, ¿está bien? Cualquiera de los dos modelos son posibles. Pero seguramente la exploración tiene que estar en manos de... La explotación podemos discutirla. La exploración me parece que tiene que estar en manos del Tesoro, del presupuesto nacional, por eso digo del Tesoro. Vos en el presupuesto nacional tenés que poner el quantum del presupuesto que vas a destinar para buscar la energía que se agota cuando la consumís, porque es un bien no renovable. Después, si la explotación de ese recurso tiene que estar en manos del Estado, a mí me gustaría más en manos del confederal de la CGT. Que el dueño de YPF fuera el confederal de la CGT. No necesariamente los trabajadores petroleros, porque tenemos un problema de tensión entre el costo de la energía y la cantidad de ocupados. Si yo tengo la energía cara, voy a tener el acero caro y voy a tener un tema de ocupación en la UOM, para ponerte. Por eso en el seno del confederal, ¿está bien? Esa tensión se resuelve. A mí me gustaría una YPF privada, en manos de los trabajadores organizados. Como los trabajadores organizados no son del Estado, sino son del sector privado, no tengo ningún inconveniente. Algunos tontos me vienen ahí, que hay dirigentes sindicales que no lo merecen, porque mirá, y estas pavadas. Puede ser que haya algún compañero, que qué sé yo, pero no tiene importancia. Yo estoy definiendo una direccionalidad. En esa direccionalidad, a mí, como el peronismo defiende los intereses de los hombres que trabajan, y los trabajadores defienden los intereses permanentes de la patria, a mí me gustaría que la empresa más importante de la Argentina esté en manos del confederal de la CGT. Sería extraordinario. En vez de algunos filomarxistas y no sé qué, haciendo el plan de negocio que no sabe de dónde lo sacan, por ejemplo Galucho, que te lo trajiste de Londres y entre gallo y medianoche me hizo el peor plan de negocio en la historia de YPF, en manos del confederal. ¿Te imaginas en el confederal definiendo el plan de negocio de YPF? Es extraordinario. Y si lo definen mal, y bueno, lo definen mal, ¿qué vas a hacer? Lo van a pagar con desocupación. Pero entre 4, 5 o 10 cuadros formados, vaya a saber dónde, aunque sea en la universidad pública. Pero, ¿viste? No, yo lo prefiero discutiendo. Mirá, temario del confederal. Primero, aprobación y balance de YPF y después definir el plan de negocio. Extraordinario. Una Argentina extraordinaria. Extraordinaria. Pero aparte te imaginás todo el complejo petroquímico y demás, dependiendo del confederal de la CGT. Sería extraordinario. Revolucionario. Bueno, pero es que los peronistas somos revolucionarios. Tal cual. No son los socialdemócratas revolucionarios, somos los peronistas. Yo no sé por qué Fernández dijo que era socialdemócrata. Yo ya lo sabía. Y me simplificó esa historia de que confesión de parte, relevo de pueblo. Ustedes los abogados, aunque dicen que no es verdad eso, ¿no? Pero sí, bueno, sí. Supongamos que fuera verdad. Habría de preguntarle a Fernández. No sé, sí, claro. Pero ya lo dijo. Espero que cambie. Espero que cambie. Si no cambia, Alfonsín va a seguir diciendo que es un modelo radical hasta que se termine. Tal cual. Y ya sabes cómo se termina, ¿no? Como terminan siempre todos los esquemas radicales. Uy, cómo transpiran, chicos.
No, aprovechando que hablaste un poco del gobierno y que mencionaste las 1000 familias, a mí ¿Les gusta, me ¿les gusta el IPF en el Confederal de la CGT? me parece revolucionario. ¿Pero te gusta aparte de Sí, revolucionario? sí. Mira, bueno, entonces ya sabes lo que tenemos Es que algo hacer. para discutir. Mirá lo que tenemos que hacer. Flor de transformación. Yo creo que de mi punto de vista, es una rediscusión de lo público, porque muchas veces lo público lo confundimos con el poder ejecutivo o los que están a cargo en las cabezas del poder ejecutivo, y lo público nos engloba a todos. Y en un punto del Confederal de la CGT, si bien son trabajadores del sector privado, también hay trabajadores del sector público y son los representantes, son las organizaciones libres del pueblo, que es Eso poner... es comunidad, no es público. No, pero digo público en el sentido de comunitario. Es que está mal. Vos sí, por eso te corregí y te dije, eso es comunidad, no público. Eso es comunidad, no público. No es público. Y sobre todo en la economía, es pública y privada. Y las organizaciones libres del pueblo son privadas, no es público. No hacen parte del derecho público, no es público, es privado. Pueden ser con lucros, sin fines de lucro, pero es parte del sector privado. Lo que vos estás describiendo es la comunidad, y eso, y si está organizada, es extraordinaria, pero a eso vamos. Pero lo público es público y lo privado es privado. El peronismo no renuncia a lo privado, lo pone en un marco que es la comunidad. ¿Está bien? Y planifica. Planificar, pero para que se ejecute. Los privados, ¿no? La planificación centralizada ejecutada por el Estado. Eso es soviético, eso no es soviético, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Por eso es extraordinario la resolución de la CGT en manos del Confederal, que es un decreto del presidente. Lo único que tiene que hacer el presidente, que como poder ejecutivo es donde descansan las acciones, el 51% de las acciones de YPF descansan en la cabeza del presidente, después él delega, ¿está bien? Con los órganos de control que lo controlan, todo lo que quiere, pero lo único que tiene que hacer es decir, mire, a partir de ahora mi representante es el Confederal de la CGT. Es un decreto de 5 minutos, aparte tan fácil de redactar, ninguna cosas complejas. Es un decreto. Por ejemplo, en su momento Cristina me dijo, bueno, usted es el representante mío en papel prensa. O le dijo a Kicillof, usted es el representante en Clarín. Después un día me dio una resolución y fui yo, ¿te acordás de esa asamblea? Pero de la misma manera ahora Fernández dice, bueno, me representan como accionistas en YPF el Confederal de la CGT. Wow. Elijan el Confederal de la CGT, quienes son los hombres que se van a sentar en la asamblea de accionistas, que como tiene el 51%, el Confederal de la CGT le tiene que dar el mandato a los que elige para ir y votar. Con lo cual se tiene que discutir en el seno de la CGT. Extraordinario. Y se saca un problema de encima, Alberto Fernández. ¿Se lo querrá sacar? ¿O tendrá esa visión que en realidad desconfía de lo que pueda hacer el sector privado, incluidos los dirigentes sindicales? Sería extraordinario eso. Pero ese confederal dura un día entero debatiendo, porque lo primero que tiene que debatir es el precio de la energía en las estaciones de servicio y venta mayorista a las empresas. Depende de dónde ponga el precio de la energía, la UOM va a ser competitiva o no va a ser competitiva. Porque el acero va a ser competitivo y el aluminio va a ser competitivo. Si vos no tenés acero y aluminio competitivo, ¿cómo vas a tener UOM competitivo? Con Moyano va a ser pero re divertido. Moyano, ¿qué va a decir? Yo quiero el gasoil, ¿caro o barato? Barato. ¿Viste? Pero Casia, ¿qué va a decir? ¿Sabes quién es Casia, no? ¿Quiero la energía barata o cara? ¿Qué va a decir Casia? Y la va a querer un poquito más. ¿Viste? Va a ser un debate. ¿Y los gobernadores de la Patagonia? ¿Qué quieren? ¿La energía barata o cara? Y un poquito más cara. Muy bien. ¿Viste que se empieza a entender todo? Por eso es muy difícil construir un país, por eso se está discutiendo ahora. Por eso, ¿quién tiene que dar esa discusión? ¿Los cuadros políticos o las organizaciones libres del pueblo? Los peronistas decimos, no, que no me vengan con esta tontería de los cuadros políticos. ¿Está bien? Un grupito de chicos formado ahí en unas universidades que de repente piensan que
todos los gobiernos nos pasó esto, ¿eh? Ojo, todos los gobiernos nos pasó esto. Por eso te digo que estas transformaciones son de verdad. Y como los intereses permanentes de la patria los defienden los trabajadores, no los cuadros políticos, es extraordinario. Mira qué fácil, mañana lo puede resolver Fernández. Cuando, si los peronistas con doctrina llegan al Poder Ejecutivo, el primer decreto tiene que ser esto. Y te evitas esta discusión, la pones en el seno del confederal. Después el management es profesional, estamos de acuerdo, administrar ahí tienen que venir los tipos, que si el CEO, que esto, bueno, tienen que ser los tipos específicos, pero eso no tiene ninguna importancia. Estamos hablando de las decisiones que se toman desde los dueños, esto es en la asamblea de accionistas. Después instruye al directorio y ahí tenés gerente de finanzas, se firma un convenio con la UBA, con esto, con aquel, y ponés la gerencia para administrar. Pero eso es otra historia. Es como las obras sociales, no es que el secretario general de un sindicato es un experto, ¿no? Ahí tomás que fue y administra. Que no es representativo. No, y administra, es un gerente, para eso están. Por eso digo, no hay que tenerle miedo a esto. Guillermo, ¿qué otra planificación necesitas que esta? ¿Qué otra cosa necesitas planificar? Esto tenemos que hacer. La empresa más importante de la Argentina en manos del confederal. A partir de ahí se ordena el aparato productivo. Porque el precio de los precios también, después que tener los equilibrios macroeconómicos, es el precio de la energía, porque es el vector de competitividad de la economía argentina. Si vos tenés energía cara, no tenés industria, ¿eh? Con la energía cara no hay industria. No hay competitividad. No hay industria. Y otro de los costos que, bueno, siempre están presentes, que es el tema financiero, la tasa de interés. Este modelo que proponés también se podría aplicar pensando en que la tasa de interés, en la discusión de la tasa de interés participe las organizaciones libres del pueblo. Podés, pero eso es una resolución, ni siquiera, eso es una orden del presidente. La mercancía del sistema financiero, entre comillas porque no es mercancía, ¿quién la fabrica? ¿Cuál es la mercancía del sistema financiero? Vamos, hablen que ustedes lo saben. ¿Cuál es la mercancía? ¿Cuál es la mercancía de una panadería? El pago. ¿Cuál es la mercancía del sistema financiero? El crédito. La mercancía. La tasa podría ser el precio. El crédito es la manera de vender. ¿Cuál es la mercancía? Entre comillas. El dinero. Muy bien. ¿Quién fabrica el dinero? Y tenemos al Banco Central. ¿El banco Casa o la casa? Moneda. Muy bien, la Casa de la Moneda. Sí. Muy bien. ¿Es estatal? Exacto. Depende del presidente. Sí. Muy bien. ¿Quién fija las reglas de cómo se comercializa, entre comillas, esa mercadería? El central. Muy bien. ¿De quién depende? También. Del presidente. Muy bien. Los negocios minoristas que venden esa mercadería, ¿cuál es el más importante? Los bancos. ¿Cuál es el más importante? Nación. Después. Provincia. Después. El hipotecario. Ciudad. Ciudad. Y así. Está bien. Todos estatales. Sí. ¿De 70 nivel? Dependen del presidente. Sí, sí, sí. O sea que si la tasa está alta o está, depende del presidente, cómo lo arma. Por eso cuando habla el problema del sistema financiero, no es Jorge Brito, dueño del Banco Macro, la familia Escasani de Galicia. El presidente define todo. Hace la mercadería, define las reglas del juego, las cambia cuando quiere y los bancos más importantes del sistema son públicos. Bueno, muchachos, sos vos que regulás esto. Si dejás que te mojen la oreja, depende de si tenés sangre en las venas o no. A Kirchner no le mojaron nunca la oreja. Y el día que hicieron una corrida cambiaria que le hizo Brito allá por el 2011, cuando Cristina tomó la decisión que tenía que tomar después de ser reelecta, en 15 días no había más corrida. Así que se toman las decisiones que hay que tomar y se termina la historia. Si hay un lugar donde directamente el presidente puede ejecutar es la política monetaria. Ahora, o tenés que saber, o tenés que tener un equipo que te explique, y vos tenés que tener la voluntad política. Bueno, sí. Digamos que Alberto puso un economista banquero radical al frente del central. ¿Vos pensás que va a hacer bien las cosas?
¿Viste complicado. alguna vez un banquero radical haciendo bien las cosas? Bueno, entonces ¿de qué te quejas? Trazando un paralelismo con esto que decís, Qué susto que eh, le dan a ustedes, mí tienen miedo en este momento. me recuerdo una frase que decías vos con motivo de discutir cuando te hablan de la situación con la ley de medios y la 125, decías que en las peleas no es importante ganarlas, sino que hay que tenerlas y hay que darlas las peleas. ¿Vos cuál considerás hoy por hoy que es la pelea que tendría que dar? ¿Cuál es la pelea principal que tendría que dar el gobierno actual? Hay que terminar con los efectos de las 1000 familias en el precio de los alimentos. Esto es la renta. El precio de los alimentos, que viene de su costo, en la tranquera, un tercio de ese costo es el alquiler de la tierra. Hay 1000 familias en la Argentina que se llevan este año 7.000 millones de dólares sin trabajar. Es una cosa disparatada. Esto no pasa en ningún lugar del mundo. Pero en ningún lugar del mundo pasa esto. Bueno, Dios nos dio las tierras más productivas del mundo, la pampa húmeda, pero bueno, puso 1000 familias. Bueno, esto, ahora Dios te dijo arreglense. Y bueno, nos tenemos que arreglar. ¿Y pues desde qué doctrina te la arreglas? Desde la peronista. Por eso no nos metemos con el derecho de propiedad. Ese es un problema de Grabois. Eso, yo no estoy hablando de eso. Los peronistas respetamos el derecho de propiedad. Pero no me vengan a mí que ese título de propiedad me amerita llevarme un tercio del precio que cobra el productor, un tercio se lo tiene que dar al dueño de la tierra por haberle alquilado la tierra, pero es un disparate eso. Porque entonces el oligarca quiere ese fruto de la tierra caro para después aumentarte el alquiler de la tierra, pues es un loco, tío. No hay manera, no cierra esto, ¿está bien? Entonces esa es la batalla que ya la definió Perón y Evas, ¿está bien? Entonces esa es la batalla de las batallas, hay que resolver ese tema. Bueno, esa es la que hay que dar. Después te vienen, no, pero que la correlación de fuerza, todas esas tonterías para decir o que tienen miedo o que no lo quieren hacer. Bueno, qué sé yo. Para decir que no se puede ya tuvo la alianza. O los radicales. Bueno, una pregunta que... Después me llaman los radicales y me dicen, pero tiene razón, Moreno. No es que no me dicen tiene razón, tiene razón. Dicen que sí. Claro. Una pregunta que viene, bueno, dentro de la doctrina peronista, una de las... No dentro de la doctrina, sino una de las herencias que tenemos dentro del peronismo es el famoso artículo 40 de la Constitución del 49, que nos habla de la importancia de los recursos naturales, los servicios públicos y que los mismos son propiedad inalienable e imprescriptible de la nación y que los servicios públicos tienen que ser explotados por el Estado. Obviamente desde una concepción justicialista. En eso, obviamente, en la época actual, todas esas definiciones supongo que se resignifican y hoy en día atravesamos una realidad donde tenemos todo un sistema de concesiones, de privatizaciones que se orquestó en la década del 90 y bueno, nos gustaría escuchar una reflexión sobre, en tu paso por la función pública, cuál es la reflexión que tenés sobre todo ese sistema de concesiones que se orquestó en ese momento. El problema fundamental ahí es la tasa de ganancia. Si vos te acercás tarifas a costos, no sería el problema quien lo administre. Para eso tenés que tener precisión en los costos. Mucha precisión en los costos. ¡Ay, perdón! Mucha precisión en los costos. Esa es mi señora, estamos en vivo. ¿Qué tal? ¿Qué Estamos tal? en ¿Cómo vivo va? ahora. Ahora está saliendo en la televisión. Estamos en vivo. La estamos haciendo Está famosa. acá. Mi señora, llegó. Fíjate vos que si la estructura de costos es transparente, obviamente no podés tener una tarifa debajo de los costos, sino tiene que estar subsidiada. Y la tarifa se acerca a los costos, o sea que la tasa de ganancia, en los costos pongo amortización también, o sea, para que... Costos bien hechos. No se resignifica ese tema.
uno asocia lo privado a la tasa de ganancia. Porque si la tasa de ganancia es mínima, ustedes no me plantearían esa pregunta. Pasa que en el momento que Perón plantea todo esto, vos no te olvides que estaba la guita, luego estaba el gato, todo eso mandó los ingleses, la otra, ¿está bien? Está claro lo que estoy diciendo, o sea que hay que ponerlo en contexto histórico. Ahora, hoy, desde nuestra doctrina, yo te digo, las tarifas es costos más una tasa de ganancia tendiendo a la baja. ¿A vos qué te molesta? Ninguno está dispuesto a pagar una tarifa debajo de los costos desde un criterio racional, porque si no, tenés que agarrar el presupuesto del Tesoro y parte meterlo ahí, ¿no? Entonces todo el tema se deriva a la tasa de ganancia. Cuando ustedes están hablando de ese tema es porque observan una tasa de ganancia importante en un empresario, dueño, controlante de las acciones de una empresa que gestiona un servicio público. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo te bajo esa tasa de ganancia, ¿qué problema tengo? Perdón, agrego otra más, el tema también de la inversión. La falta de inversión que hubieron en muchos sectores concesionados. Por eso están todos los costos, no hay ningún problema. Por eso te dije amortizaciones, ¿no? Eso está todo. No, eso no hay. La amortización te va a implicar también que vos estés en condiciones de darle el servicio a los que le tenés que dar. Si cada vez somos más argentinos, vos tenés que expandir el sistema. Acá la discusión central es la eficiencia en el manejo de los recursos. Ni el Estado es el hijo bobo que no sabe, ni los privados son que no saben, al contrario. Digamos, ¿hay alguien que sepa hacer acero en la Argentina mejor que Roca? Hoy en día... O sea, vos pensás que Kicillof, cuando fue a 678, dijo, yo puedo hacer quebrada, lo pones a Kicillof, vos te pensás que Kicillof sabe hacer acero. Pero es una tontería eso. Ahora, el tema es, si Roca me tiene una tasa de ganancia que me inhibe la transformación del acero, entonces me quedo sin talleres, bueno, entonces esto es una tontería. Y esto es lo que ahí aparece la discusión en el gobierno. ¿Y esa discusión hasta qué punto, hasta qué frontera llegó, por así decirlo? Y bueno, por eso la Secretaría de Comercio cumplió el rol que cumplió. ¿Por qué? ¿Cuál era el tema que tuvimos? Y el tema que tuvimos que nosotros nos metimos en la utilidad, hasta hacer costos, contra el precio de venta tenés la utilidad. Por eso es tan importante, por eso Cavallo disolvió la Secretaría de Comercio. La Secretaría de Comercio es la que objetiva el excedente social. Y quien se lo apropia, esto es obvio. Por eso tienden a hacer desaparecer la Secretaría de Comercio. A mí no me preocupa, ya hay una compañera ahora, Pablo Español, qué sé yo, pero bueno, no hay un rol determinante, ¿viste? Bueno, ¿por qué? Y bueno, porque esto está con una cabeza muy especial. La cabeza de Alberto, ¿qué dice? Porque esto lo he hablado con Alberto, no que digo cosas, hace 30 años que nos conocemos. ¿Qué dice Alberto? Los salarios en paritaria y los precios en el mercado. En una economía como la Argentina, que está desequilibrada, es obvio que ya lo enseñó Perón, que los salarios van por escalera y los precios van por ascensor. Muy bien, entonces Alberto tiene una cabeza y eso arma su esquema. Por eso la Secretaría de Comercio dicen que, pero a la hora de la verdad, porque él dice que los precios se tienen que hacer en el mercado, por eso tiene un lío ahora bárbaro con el dólar negro, porque no sabe explicar qué es lo que pasa. Esa es la visión socialdemócrata de la economía que coincide con la neoliberal. Por eso hicieron los dos el consenso de Washington. Los salarios en paritaria, los precios en el mercado. De esa manera, siempre los trabajadores se van a ver perjudicados. El peronismo dice otra cosa, sobre todo cuando estás desequilibrado, ¿no? Tenemos una economía profundamente desequilibrada, por eso la Secretaría de Comercio, que es donde se objetiva el excedente, y se definen los niveles de apropiación en la cadena de producción y circulación de la mercancía, es tan importante. Y lo fue durante los gobiernos de Kirchner y de Cristina, sobre todo cuando se nos empezó a complicar el tema de la inflación, fin del 2005, cuando se va la baña, en 2006 recreamos la Secretaría de Comercio, porque a través de la inflación es que se empiezan a apropiar del excedente. Claro. Ustedes lo tienen muy claro. Por eso yo necesito los alimentos en un nivel tal
que me amesete la disputa social. Ahora, si yo tengo los alimentos caros, inexorablemente la lucha sindical se me incentiva. ¿Y cómo resuelvo esto? ¿Cómo yo cedo incremento de productividad del conjunto social a los trabajadores? ¿Solo por salarios o por propiedad? ¿Por qué los trabajadores como ingresos solamente tenemos que pensar en el salario y no podemos Por la pensar... participación. No, renta de propiedad no es participación, eso también es... No, renta de propiedad. No, yo estoy hablando de propiedad, no que la propiedad es de otro y vos participás. Esa es una visión media... No es peluca. No, ¿por qué? No, yo te hablo de propiedad, yo hablo de propiedad. ¿Por qué no va a poder? Un sindicato, de la misma manera que me administra una obra social, ¿por qué no me va a poder participar en empresas como accionista? ¿Cuál sería el problema? Y que la rentabilidad de esas empresas, que tienen que ver, finalmente la distribución se llama dividendo, vaya a los trabajadores asociados a ese sindicato. Volvería a las viejas concepciones de los gremios. Claro, no, las viejas concepciones de Digo, la de la edad participación. media y La que eran participación. gremios que organizaban la Y producción. la participación, claro. Esos gremios, en ese caso eran los gremios de los patrones, ¿no? De los artesanos. Sí, claro. Yo estoy diciendo los gremios como no solo discutiendo el ingreso del trabajador a partir del salario, sino también a partir de la propiedad de los medios de producción. Nadie me puede explicar a mí por qué la tecnología le corresponde a los propietarios del capital, por qué la tecnología no va a ser propiedad de los trabajadores organizados siempre, ¿eh? Por eso el gremio es tan importante. Ahora, cuando uno le da participación en propiedad a los gremios, la planificación la hace el Estado, pero para el sector privado poniendo especial énfasis en los gremios, que son los dueños, los beneficiarios de tu política y los dueños que lo implementan. ¿Por qué solamente se puede pensar esta historia de que los medios de producción tienen que estar en manos de la burguesía? Es una visión marxista de la economía, no es una visión peronista. Pero fuimos penetrados por todo este pensamiento. Ustedes jóvenes pertenecientes a un gremio y que esto quizá lo terminen viendo de acá a 40 años, nosotros ya no vamos a estar, pero ustedes sí, quizá les sirva esta discusión. Y pensar los gremios como propietarios también de los medios de producción. Porque es ahí donde resolvés el tema de la producción y distribución, no desde el Estado. En el propio sector privado lo que pasa es que ponés el énfasis donde lo tenés que poner. Pero una cabeza socialdemócrata no lo mira así. Pero esto lo estamos charlando con los gremios, es una discusión de aquella, ¿no? Sí. Pero bueno, ustedes son jóvenes, tienen un medio de difusión, bueno, si no discutimos estas cosas con ustedes, ¿con qué vamos a discutir? Si 2 puntos más, 5 puntos más, bueno, estamos discutiendo esto. Estamos discutiendo cómo se va a estructurar la patria a la salida de esto. Porque está claro que la única que puede ordenar la patria como tal es una cabeza peronista que tenga mucha doctrina atrás, ¿eh? Todos deseamos que a Alberto le vaya bien, pero si es socialdemócrata, ustedes y yo saben que es complicado. Ojalá le vaya bien por él, por el pueblo, por la patria. Pero uno es peronista porque sabe que tenemos la verdad, o lo que más se aproxima. Si no seríamos socialdemócratas, no seríamos peronistas. Bueno, les deseamos suerte, pero desde una cabeza socialdemócrata es muy difícil pensar políticas que vayan a dar buen resultado. Es lamentable esto que le digo, pero bueno, es como cantaba Serrat, ¿viste? Yo tengo una pregunta. En muchas ocasiones... en muchas ocasiones das un mensaje como de generación a generación que es importante. En esto vos formás parte de una generación, de una militancia que vivió los 70, y la generación nuestra en muchas ocasiones en el ámbito de la militancia hace una suerte de endiosamiento, sería la palabra, de esa década,
y de la cuestión revolucionaria y de la épica revolucionaria. Un poco nos gustaría ver qué mensaje tenés como militante de esa generación hacia nuestra generación que nació, vivió y se desarrolla en la democracia nacida en 1983, en la cual se ha determinado que algunas prácticas de otras épocas quedan atrás en la política. Gracias a Dios. Por eso, siendo ustedes de un gremio que es el judicial, algunos jueces no cumplieron honestamente su trabajo. Pero durante el gobierno de Macri hubo Estado de Derecho. Porque hay solamente dos estados para resolver los conflictos. O en el Estado de Derecho, donde ustedes tienen mucho trabajo como abogados, o en el estado de violencia, donde no tienen ninguno. Yo viví el estado de violencia, porque no había Estado de Derecho. Como viví el estado de violencia, no quiero volver más al estado de violencia. Por eso fui muy cuidadoso en decir, mire, estamos en estado de derecho, porque si no las decisiones que tengo que tomar son tremendas. ¿Se entiende? Tremendas. Sí. Y no quiero. Hemos hecho un pacto donde eso se terminó. Y esperemos que para siempre. De ese estado de violencia tuvimos... Tengo en lo personal 50 amigos, siempre digo, pero bueno, no porque los haya contado, porque uno sabía la agrupación que estaba y fue diezmada. Yo era de la JUB de Ingeniería, estudiaba Ingeniería en ese época. Pero nosotros fuimos formados por otra generación extraordinaria, que es la de la primera resistencia peronista. Y llegamos a conocer a Perón. Lo vivimos a Perón. Discutimos también, pero lo vivimos. Y teníamos claro la pasión y el patriotismo que nos llevaba a pintar en las paredes Lucha y Vuelve. Y construimos lo que era una causa conjunta, una causa donde era tuya, pero vos vivías en el nosotros. Cada uno de nosotros la tomaba como propia, pero a su vez el yo se implicaba en el nosotros. No había proyectos personales. Yo soy de una generación donde no te interesaban los cargos. Los cargos era como en el equipo jugar de arquero. Che, otra vez al arco. Che, otra vez concejal, diputado. No, deja, no quiero. Déjame donde se expresa la revolución, que es en la organización popular. Me parece que tenemos que volver a esa visión de la política, de proyectos colectivos, no de proyectos individuales. Kirchner a mí me decía, Moreno nos dicen kirchnerita cuando me quieren bajar el precio, somos peronistas. Después lo repitió Cristina en algún discurso, pero esa es la verdad histórica. Cuando me dicen los kirchneristas, no sé de quién están hablando. Los progres necesitaron una identidad que no tenían, entonces ellos cuando entraron en el 2009, 2010, dijeron, somos kirchneristas. Porque inmediatamente entran separando el peronismo bueno del malo. Los malos son los intendentes, los malos son los dirigentes sindicales, ellos empiezan a decir quiénes son buenos y quiénes son malos. Si sos rubio, sos bonito. Si sos así medio negrazo, sos... ¿Está bien? Son cosas de progre. Nosotros, de aquella generación, se tienen que entender que los mejores los mataron. El enemigo sabía quién mataba. Los que quedamos, digamos, pero no quedamos los mejores. Dentro de los que quedamos, Kirchner fue el mejor. Por la actitud de conducción, no porque sabía un tema específico. Tenía esa capacidad, esa inteligencia práctica, y una correcta metodología para resolver los temas. Abordarlo y resolverlos. Siempre dejaba que los caballos trotaran, escuchaba, y al final tomaba la decisión. No al principio, al final tomaba la decisión. Fue un gran conductor, el último gran conductor. Me tocó vivirlo, yo no soy pingüino, yo soy de la capital. Lo conocí en febrero del 2003, así que imagínate. Pero
un gran jefe político. Sabía tomar decisiones, escuchaba y tomaba. De esa generación, que ya nos estamos retirando, asumimos el trasvasamiento generacional que es hacia ustedes, que es algo que también está en la doctrina. Y la obligación que nosotros tenemos con ustedes es transmitirle la pasión por los proyectos colectivos, no por los proyectos individuales. En eso hay un desorden, hay un desorden. Tenemos que volver a los proyectos colectivos. Yo viví con mucha intensidad y la recuerdo con mucho cariño. Pero gracias a Dios las metodologías son otras y hoy lo discutimos en la arena pública desde las ideas y lo vamos a seguir discutiendo, porque en esa discusión cada uno desde su media verdad es que vamos avanzando la verdad. Un día me preguntó Cristina cuál es la diferencia entre la conducción de ella y la conducción de Néstor Kirchner. Y yo le dije, fundamentalmente es el momento de hablar. El que conduce tiene que hablar al final, después de escuchar todo. Porque si habla al principio, los alcahuetes que siempre están, son los primeros que dicen usted tiene razón. Y el equipo no está para decir usted tiene razón. Cuando la tiene, la tiene. Cuando no la tiene, está para explicar que está mal. Y por eso es tan interesante. Yo cuando lo conocí a Kirchner, ese febrero del 2003, tengo una maestría en Relaciones Internacionales, entonces era para discutir sobre política internacional. Se derivó a la economía. No tuve ningún empacho de decir, lo que está diciendo no está bien. Y lo que hizo Kirchner es mirarme con más atención de la que vos me estás mirando. Después ni me saludó cuando se fue. A los 15 días me llamó Debido, que yo ni sabía quién era Debido. Ese es un jefe. El que escucha, cierra su concepto y después ejecuta. Para eso están los proyectos colectivos, no para decir, sos la más bonita del barrio, nunca te equivocás. Es para decir, este camino no es el equivocado, no es el correcto, es equivocado. No hay ninguna duda, Alberto Fernández, que una cabeza socialdemócrata no puede llevar a la Argentina a su destino de grandeza. Porque si no seríamos socialdemócratas y somos orgullosamente peronistas porque sabemos que es la única doctrina que va a hacer a esta patria grande, a nuestro pueblo feliz, y que es la única doctrina universal que quedó, que se asienta en el pueblo argentino, pero le enseña al pueblo argentino que desde el orgullo de ser argentino tiene que amar a los pueblos vecinos. Y por eso somos los que transmitimos que en vez de muros hay que construir puentes. Gracias, muchachos.